Quiero invitarle que abra la escritura en el libro de Primera de Corintios, la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 12, verso 3. Amén. Y ahí sentadito, cómodo, podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este texto. Primera de Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Normalmente las personas, la mayoría de cristianos, solemos pensar al Espíritu de Dios en términos de su obra y sus frutos, sus dones. Al parecer solo se habla que el Espíritu Santo produce frutos y dones. Es un tema especial, pero este versículo nos está invitando también a reconocer que solo es a través del Espíritu Santo que alguien puede reconocer a Jesús y su señorío en la vida. Vamos a leer 1 Corintios 12:3, pero en otra versión, para que se pueda entenderlo un poco más. 1 Corintios 12:3, en la versión TLA, cita: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Esa es la versión TLA. Nos ayuda a comprender la importancia de lo que estamos tratando aquí. Escuchen, el Espíritu Santo de Dios no solo nos hace experimentar los frutos y los dones de Dios. El Espíritu Santo, y es por Él, no hay otra manera. Él es el agente que nos lleva a reconocer a Jesús día tras día. Por supuesto, este versículo no nos está hablando de reconocer a Jesús de una manera simplemente con palabras o una confesión sencilla. Bueno, cualquiera puede decir, Jesús es mi Señor. De hecho, actualmente solemos decirle Señor a todo el mundo. El Señor de la tienda, el Señor mi vecino, el Señor. Pero quiero que entienda que no es esa confesión vacía de llamarle a Jesús Señor a lo que el texto se está refiriendo. El texto se está refiriendo aquí a reconocer a Jesús como el Rey y Señor. ¿Qué significaba reconocer a Jesús como Señor? O reconocer a alguien como Señor. En tiempos bíblicos significaba que la persona era suma autoridad, que estábamos al servicio de aquella persona. Solo los siervos llamaban a su amo Señor. Nadie que no fuera siervo llamaría a un Señor Señor. Y es el mismo punto a lo que nos lleva la carta de Corintios. Entiendan, ustedes no pueden reconocer ni siquiera llamar a Jesús Señor si no tienen el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, o solo por medio de Él, que podemos vivir una vida donde Cristo nos gobierne, donde Cristo sea reconocido por nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras acciones. Por eso la frase más importante, creo yo, en la Biblia que encontramos es esa: Jesús es el Señor. Creo que es el corazón del cristianismo. No sirve de nada hacer muchas cosas aparentemente cristianas si al fin de cuentas Jesús no está gobernando su corazón. No serviría de nada que habláramos de Dios, no serviría de nada que sirviéramos a Dios, que sirviéramos a nuestros hermanos, si en realidad nuestro cristianismo no se fundamenta en reconocer a Jesús y tratarlo como el Señor. Lo que algunas personas piensan de la vida cristiana a veces se trata más de lo que podemos obtener de Dios o lo que Él nos puede dar. A veces nos preguntamos: Jesús, tú puedes sanarme. Jesús, tú puedes prosperarme. Jesús, tú puedes hacerme esto, y la lista es interminable. Sin embargo, pocas personas comprenden que el cristianismo tiene que ver más con lo que estás dispuesto a hacer para Cristo. El cristianismo tiene que ver más con discipulado. No tiene que ver con regalos a todo lo que tú quieras y a los caprichos que deseas. A veces podemos desear algo y anhelar intensamente, pero si nuestro Señor no lo quiere, sencillamente debemos comprender eso, ¿no? Dios también responde de manera negativa a las situaciones, si así lo quieres comprender. Señor, pero yo te he pedido tanto por esto. Pues entiende que si el Señor no te lo ha dado es porque
Él es Señor y puede decidir no dármelo. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el afán? A lo mejor tiene que ver con que no has comprendido de que Jesús es el Señor y tú eres su siervo o su sierva. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo no sé si estamos entendiendo, pero hay alguien que escribió acerca de esto, acerca de que el cristianismo tiene que ver más con hacer la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad, y escribe lo siguiente. Creo que lo tenemos en una imagen también. Cuando Jesús llamó a la gente a servir, no estaba buscando acompañantes, no estaba buscando llenar templos, no estaba buscando que fueran sus amigos íntimos o admiradores o a quienes entretener con milagros. Realmente Jesús llamaba a la gente a entregarse completamente y sin reservas a su señorío. ¿Qué está buscando Jesús? Él no está buscando tus ofrendas, ni tus diezmos, te lo aseguro. Él no está buscando que tú seas una persona reconocida, que le lleva, qué sé yo, le habla a mucha gente de Dios. No. De hecho, hay un texto bíblico que causa escalofríos en la mayoría, particularmente en mí también. Cuando Jesús le dice a algunos, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca les conocí. Señor, pero en tu nombre deshacíamos. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué no hicimos en tu nombre, Jesús? Pero Jesús tiene una respuesta para ellos. Y es, no me importa lo que hayan hecho en mi nombre. Lo que me importa es que nunca fui Señor para ustedes. Yo nunca los conocí. Nunca se comportaron como siervos conmigo. Y creo que eso me causa a mí un gran temor. Y es el temor de vivir una fe que a la vista de los demás estuvo bien, pero a la vista del que más importa, o el único que debe importar, simplemente no fue una fe genuina. En realidad lo que vengo a tratar en este mensaje, de hecho no les compartí el título, pero ese mensaje lo podríamos llamar lo que significa seguir a Jesús. Puedes aplantarlo ahí si quieres donde apuntar. Lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Eso se confunde con muchas cosas, pero hoy vamos a descubrir a través de pasajes centrales, a través de pasajes bíblicos, qué significa seguir a Jesús. Vamos en primer lugar. ¿Qué significa seguir a Jesús según el relato de Lucas capítulo 9, según el Evangelio? Vamos a Lucas 9:23, acompáñenme con su Biblia, por favor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Esa es la invitación de Jesús. No es una invitación fácil. Creo que es la razón por la cual la mayoría de personas la rechazan. Esto de ser cristiano no es una tendencia. En los últimos días, artistas a nivel global, a nivel mundial, al parecer tienen una inclinación hacia el Jesús bíblico, o hacia Jesús, la figura de Jesús. Hay cantantes como Rosalía, cantantes como, personajes que suenan mucho en la música secular. Y algunos de ellos sienten una inclinación hacia Jesús, pero déjeme decirle que en el mejor de los casos Dios está tocando. En el peor de los casos no es un sencillo interés lo que Jesús quiere. No es un reconocimiento ante multitudes de que ellos son cristianos lo que Jesús quiere. Este versículo aclara lo que Jesús quiere, no solo de ellos, sino de nosotros. Y la palabra cita, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algo. Y tiene que ver con negarse, tiene que ver con tomar la luz, y tiene que ver con seguirme. Son cosas que no suenan mucho, ¿no? Así suena más es el amor de Dios. Dios te quiere ver bien, Dios te ama tal como eres. Pero esas cosas no son el evangelio, se lo aseguro. Lo que sí suena el evangelio es lo que estás leyendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí quiero aclarar, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este versículo bíblico de negarme a mí mismo, de querer ir en pos de Jesús? Por supuesto queda claro que Jesús no está buscando
seguidores como en redes sociales. Puedes tener 20,000 personas siguiéndote, pero no tienen ni idea de eso. Jesús está buscando discípulos cercanos a Él, personas comprometidas con Él. Y es muy sencillo relacionar la idea de un discípulo del Señor también con un siervo de Dios. Los grandes hombres de la Escritura no tenían problema con identificarse como siervos de Dios. La mayoría se identificaban así. El apóstol Pablo en todas sus cartas, casi que todas empieza diciendo eso. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo y amado por Jesucristo. Así que los hombres de Dios, las mujeres de Dios no tenían problema con reconocer que eran siervas y siervos de Dios. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver ser siervo de Dios con negarme a mí mismo? Hay una imagen que quiero proyectar ahí, porque la palabra siervo es traducida en el Nuevo Testamento, o viene más bien de 4 palabras originales en el griego. Una de ellas es doulos, que significaba esclavo. La servidumbre estaba relacionada con el servicio de la esclavitud. Por supuesto, la Biblia no patrocina la esclavitud, pero la Biblia sí nos habla de que en aquella época existían los esclavos. Era una época del primer siglo, donde dominaba el imperio grecorromano y todas estas cosas. Pero aparece otro término, el término diáconos, que significa sirviente. Hay otro término que se utiliza en el Nuevo Testamento y es supereres, que significa, generalmente se traduce como ministro. ¿Qué? ¿Sí? Ministro. Quiere decir que cuando Pablo reconoce que es un ministro de Jesucristo, está diciendo, yo soy un siervo, yo soy un esclavo de Cristo. ¿Por qué un esclavo? Porque un esclavo no es libre para tomar la decisión que quiera. Un esclavo en aquel tiempo debía servir solo a su amo y a los intereses de su amo. Y Pablo utiliza este término. Yo soy ministro, yo soy esclavo, un esclavo de tercer nivel para Jesús. Ya no me pertenezco a mí mismo. Es más, Pablo utiliza la expresión, ya no vivo yo. Ahora Él es quien está en mi vida, quien gobierna mi vida. Vivimos en una sociedad que lucha por los derechos, la libertad, ¿verdad? Eso es bueno en una medida. Sin embargo, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿somos libres? ¿Cuántos de ustedes son libres? La mayoría suele malinterpretar el intertemplio, como si se tratara de que yo puedo decir lo que quiera. Y quiero decirles que usted no puede decir lo que quiera. Por lo menos si es siervo de Cristo, no puede decir lo que quiera. ¿Sabías algo? A Dios no le interesa sobre lo que la gente ve de ti. A Dios le interesa lo que piensas, lo que hablas, lo que oyes, todo. Siempre coloco un ejercicio, un ejemplo que causa escalofríos. Y él mira a la persona que está a su lado. Y por un momento imagine que ella puede leer exactamente en este momento su mente, sus pensamientos. Mírela, no es que le da miedo, pero mírela. Yo los veo a todos y los veo muy guapos, los veo muy consagrados, pero sabrá solo el Señor qué está pensando usted aquí. Usted puede estar aquí físicamente, pero su mente puede estar volando por allá, por otro lugar. No sé dónde está su mente. Solo lo que intento decirle con este ejercicio es, no se preocupe, la persona que está al lado no conoce sus pensamientos. Debería preocuparse más porque Dios sí los conoce. A tal punto que Él puede conocer las intenciones de nuestro corazón, nuestros deseos y anhelos más profundos los conoce el Señor. Entonces, ¿por qué le preguntaba si era lindo o no? Porque una persona que sigue a Cristo debe considerar amar a Dios aún en sus pensamientos, en sus deseos. No, quizás es lo que estoy deseando. ¿Por qué estoy deseando a ese hermano? ¿Por qué estoy actuando con celos? ¿Por qué estoy actuando con ira? Pero oye, eso no es lo que quiere Dios para mí. Y así, el rey David le decía al Señor, santifícame, purifícame. Mira si hay algo dentro de ti. David reconocía que Dios necesitaba examinar algo. Esto significa que como siervos de Dios, no podemos vivir como si nos antoja. Tampoco podemos vivir para darle luz a alguien. Papá, mamá, tus amigos, a tus esposos. No podemos vivir para darle luz a la gente. Que muchos de ellos no quieren lo que Dios quiere para mí. ¿Cuántos han gloria al Señor?
Literalmente, cuando la Biblia habla de ser un ministro de Jesucristo, entonces se refiere a un dóbulo suyo, a un sirviente de Dios. Lucas 9:23, por favor. Para entender esto en el contexto bíblico, no vamos a cocinar ni vamos a irnos imaginando. Realmente el contexto bíblico sugiere lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque terminará, dice, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. ¿Sabía usted que el Dios que tenemos es un Dios personal? Un amigo me decía eso. ¿Qué diferencia tiene el Dios de los hinduistas, el Dios de los musulmanes, a diferencia del Dios de los cristianos? Y yo le decía a él que el Dios cristiano es un Dios cercano al hombre. Cristo está tan interesado en el hombre que Él vino y habitó entre los hombres. Habitó entre nosotros, se sacrificó por nosotros. Vamos a buscar Lucas 6:46, por favor. Y aquí escuchamos una queja del Señor Jesús. ¿Sí? Dios continuamente hace protestas o se queja de Israel. En el Antiguo Testamento escuchas a los profetas decir: es el pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es común escuchar la queja de Dios en el Antiguo Testamento. Pero escuche la queja del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo dije? Esta declaración o esta queja o esta pregunta, reclamo, es una pregunta que cuestiona a sus discípulos. No me llamen Señor. Si me reconoces como Señor en las canciones, cuando vienes al culto, cuando oras en tu casa, si me reconoces como Señor con tus labios, pero no estás interesado en hacer mi voluntad, ¿por qué me llamas Señor? Quiero decirle que la fe cristiana genuina incluye servir a Dios, obedecer a Dios. Para ser más claros, fuimos comprados por Dios con preciosa sangre, como dice Apocalipsis 5:9. Y esta es la esencia misma de lo que significa ser cristiano, seguir al Señor. Vamos a Romanos 14:7, por eso terminamos este punto. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o tempramos, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo murió para reclamar lo que era de Él, para comprar a precio de sangre la propiedad que le pertenece. Y eso, iglesia, es un pueblo. No vengan con el cuento de que por ser judío van a ser salvos, de por tocar el shofar van a ser salvos, de por hacer esto y esto van a ser salvos. Escúchenme, solo hay salvación para aquellos que son seguidores, discípulos de Cristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Vamos a leer Lucas 9:23, nuevamente en la versión NTV, y dice: después Jesús le dijo a todos, para terminar de entender, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. La versión Reina Valera decía que debe negarse a sí mismo. La versión NTV dice, debe renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguir. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mi causa, la salvará. Yo estoy un poco triste porque actualmente uno puede identificar en la iglesia moderna que la mayoría de personas quieren estar cómodos en su fe. Quieren una fe cómoda. No me interesa una fe que tenga que ver con compromiso. No me interesa una fe que tenga que ver con cosas que no me gusta pensar como el infierno. No me interesa, la verdad, preocuparme. Soy un poco al estilo estoico. Pero escúcheme muy bien. Eso no es una fe cristiana. Eso es otra cosa, don Fras. La mayoría de veces se presenta el evangelio a las personas. Muchos lo hacen hablándolo
en términos de realización de metas materiales, de descubre el campeón que hay en ti, Dios vive en tus sueños y cosas como estas cosas, pero no es nada más un espejismo que busca elevar el deseo del hombre y poner al hombre como primero. Mientras que el Evangelio no sugiere eso, el Evangelio está diciendo, niégate a ti mismo. En el Hermosillo, en el norte de México, hay muchas congregaciones y la mayoría de ellas suelen utilizar una frase, ve como eres, porque Dios te acepta tal como eres. Y yo tengo un conflicto con esa frase. Porque puede ser que Dios te ama en el sentido de que por eso viene a buscarte, por eso te llama al arrepentimiento. Pero decir que Dios te acepta o nos acepta, alto los ojos, es decir, Señor, no tienes que hacer nada conmigo, yo ya estoy bien como estoy. Más bien el Señor está diciendo acércate, no tal como eres, Señor, que eres, sino que quiero hacer una obra en ti que va de medida perdona, yo. Que va reflexionándose a medida que avance a la luz de la luz. Lucas 11:26 en la versión TLA dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre y a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos de que me amen más que a su propia vida. Hay gente que quisiera cortar estos versículos de la Biblia. ¿Qué te pasó, Jesús, que nos dijiste estas cosas? Pero están ahí. No las podemos ignorar. Escuche. El Señor quiere que le sirvas como su siervo y su siervo. Y esto significa que no pongas los intereses de nadie de tus seres queridos antes que Dios. Sino que le des prioridad, Señor. Yo no estoy hablando de que le des prioridad a la iglesia. No. Quiero que usted entienda. Dios está más allá de la iglesia. La iglesia pertenece al Señor. Tu familia pertenece al Señor. Pero el Señor es el Señor. El Señor es el pastor. El Señor no es tu hermano en la iglesia. El Señor es el Señor y Él no comparte, escuche muy bien, que tú le sirvas al mundo, que tú le sirvas a otros y que lo dejes a Él según nadie. Por eso el término negarse a sí mismo. Ni siquiera Él te puedes amar a ti más que a Él. El apóstol Juan, un hombre que alcanzó muchas ventas en su vida. Era un hombre académico, era un hombre próspero, era un hombre que tenía autoridad militar inclusive. Por una sola carta él podía conseguir guardias romanos y poder hacer cualquier movimiento. Se cree que era uno de los hombres más influyentes de los judíos de aquella época. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, soy judío de judíos, ¿sí? Sin embargo, todo eso lo estimo por basura, comparándolo en relación al que me llamó. Yo no puedo poner mis títulos, todo lo que he ganado, mi reputación, antes que el Señor. Todo esto es basura. Que el Evangelio de Cristo representa para mí lo más importante. ¿Creen ustedes que eso significa negarse a sí mismo y darle todo al Señor? Eso significa negarse a sí mismo. Significa, oye, quería cerrar ese negocio, pero hay algo que no va a agradar en el Señor en ese negocio. Así que lo voy a perder. Con causa de... Nadie me va a ver. Nadie me está aplaudiendo porque yo le haga caso a Dios o no. Nadie se va a poner feliz ni siquiera por eso. Se trata de fidelidad al Señor. Entonces, mis hermanos, negarnos a nosotros mismos es una negación constante. Porque hay una versión de cada uno de nosotros que quiere hacer lo opuesto a lo que Dios quiere, ¿verdad? Yo le decía a un amigo, ¿usted no quisiera conocer la peor versión, como la versión que no tenía Dios, ¿sí? De Andrés. Yo tampoco quiero conocer en una versión que va al Señor. Porque somos un desastre. Somos perversos, somos malvados, maquinamos pensamientos y deseos que a Dios no le agrada. Estamos como un tren descarrilado. Nos podemos llevar. No nos importaría hacerlo. Gracias a que el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, Él nos redarguye en ese caso durante no desartes la ira. Pilas de lo que vas a hacer. Hasta en la casa. ¿Cuántos se han enojado con su pareja en la casa? Pocos amén. Pero yo sé que si fuera algo genuino, ¿verdad? Diríamos, ¡papá!
man, ¿verdad? Todos los días hay, a lo mejor, diferencias. Y muchas de esas diferencias terminan muy mal. Y me atrevo a decirle que eso se evitaría si usted pensara más en que Cristo lo gobierne. Si usted pensara más en que el Espíritu Santo lo quiere guiar. Pero si usted quiere darle prioridad a su deseo, antes que al Señor, pues va a terminar siendo una víctima de sus deseos. Mucha gente en los que está en la cárcel hoy en día fueron personas que dijeron, en un momento me entró un deseo de celos y no supe lo que hice después. En un momento me dejé llevar por eso y cometí una tontería. Usted y yo somos llamados a servir a Dios y a no ser insensatos, a no ser personas que actúan por mí. Se dejan guiar por sus impulsos, emociones. No, pertenecemos al Señor. Pablo habla que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios sean hombres cabales, hombres entendidos. Y creo que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a resolver las diferencias que tenemos. No está fácil. Yo pensé que solo la mujer santanderiana era poquito compleja. Pero fue a México y me la dio, güey. Pero no son las mujeres, no lo tomen a nacional. Los hombres también. En todo lado, Dios nos pone en situaciones que hay que, si no es por el Espíritu Santo, ya hemos cometido una tontería. Y sé que hemos cometido errores. Sé que hemos cometido malas decisiones. Pero eso nos lleva a una conclusión. Sin Dios, hacemos contadas. Sin el Señor, hacemos un caos de nuestra vida. Con el Señor, somos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos da gloria de Dios? Vamos al segundo punto, se nos está acabando el tiempo. Seguir a Jesús entonces tiene que ver con negarse a sí mismo, por supuesto. Pero en segundo lugar, la carta primera de Juan 2:15. Vamos a primera de Juan 2:15, cita lo siguiente. Seguir a Jesús tiene que ver con no amar al mundo. Primera de Juan 2:15, cita. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece vacío. Obviamente, al mundo que se refiere el pasaje de primera de Juan no es al lugar físico que vemos. Más bien el texto se refiere a un sistema, ¿no? Un sistema que nos seduce a diario. El mundo es como una modelo perfecta, o un modelo perfecto. El mundo seduce porque es encantador. Un amigo diría, no hay tentación fea. Satanás no pierde su tiempo tentándote, te va a dar lo que más te gustaría. Así que la Biblia enseña, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre es de él. Pues que Dios no te amen. Hay gente que dice, siento lejos de Dios. Ay, como a kilómetros de distancia del Señor. Algún día estoy muy cerca, pero ahora me siento lejos. Yo quisiera que usted pensara en algo. No es que Dios se haya alejado de ti. No es que Dios te haya abandonado. Lo único que tienes que hacer es reconocer que te fuiste de la casa del Padre y regresas. El arrepentimiento es eso. Es regresar. Es regresar reconociendo, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Amar a Dios versus amar al mundo. Yo no estoy diciendo que usted no ama a Dios. Una vez una hermanita, la dejé de la iglesia, llevaba muchísimo tiempo que no iba a la iglesia. Y la saludé. ¿Cómo ha estado, hermanita? ¿Cómo bien confirmado el Señor y todo eso? ¿Estás congregando a tu lugar? No, pasó un nuevo peor lugar. O sea, que estás bien con el Señor, ¿verdad? Sí, estoy pero fuerte. Ahí con el Señor. ¿Por qué no tienes esta iglesia? ¿Se te dificulta ir? No, la verdad, no estoy de ir, pero a veces tendré una pereza porque tú estás temprano. Que me quedo viendo televisión a veces. Siendo honesta. Yo entendí, ¿no? La hermana ama al Señor, por supuesto. Pero a veces el amor por otras cosas entra en conflicto con el amor a Dios. A veces amamos a Dios igual que amamos a Netflix. O a veces amamos más a Netflix, ¿verdad? Cuando tú deseas o pones prioridad otra cosa antes que el Señor, el amor por Dios se ve en conflicto. Es como decir, yo amo a mi esposa, pero cada vez que veo una mujer guapa,
Dejo de pensar en él. Se me olvida que soy casado. Ponte serio. El amor, entonces, no es simplemente un deseo. La moneda del amor realmente tiene que ver con compromiso. Por eso nos casamos, por eso adquirimos cada vez compromiso con la mujer, con el hombre que amas. Y el amor por Dios no es diferente. El amor por el Señor también se mide. Y sé que hay cosas que nos seducen, pero escuchen muy bien lo que dice la palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. En Juan 14:30, Jesús dijo, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver en mí. Hay cosas que no tienen nada que ver con Dios allá afuera. Y yo no le estoy diciendo satanice la cultura, porque a veces los cristianos nos vamos a ese extremo. Satanizamos todo lo que vemos afuera. Esos zapatos son del diablo. Eso es del diablo. Y todo es del diablo. No satanice la cultura. Dios permitió que usted naciera en la familia que nació, en el momento histórico en que estamos. Dios nos puso en la cultura colombiana, nos puso en la cultura mexicana, en donde sea que usted vaya a estar. Dios lo pone de esa cultura. Y Dios no sataniza la cultura. Pero si hay elementos en la cultura que no tienen nada que ver con amar a Dios. O peor aún, ¿no? Que van en contra de amar a Dios. Y ahí es donde entra el conflicto. Si alguno ama al mundo, pues el amor del Padre no es nadie. No hay un amor y una relación genuina. Si estamos siendo seducidos por el mundo y podemos colocar un regulador, un termómetro ahí que nos diga, a ver, ¿dónde se va la balanza? Hoy estás amando más al mundo o estás amando más al Señor. Y no es difícil saberlo. Los frutos hablan por sí solos. Me siento débil espiritualmente, no leo la palabra, no siento deseo de buscar a Dios. Hermano, eso no es un síntoma. Realmente es una consecuencia. Es una consecuencia de estar seducido con el mundo. Tu problema no es que no tienes tiempo para orar. El problema es que estás seducido por otras cosas y le das tu tiempo a otras cosas. Este mismo versículo nos presenta 3 características del mundo: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. El mundo quiere que nos concentremos en lo que deseamos, quiere satisfacer nuestras pasiones carnales. Queremos lo que podemos ver y poseer para nuestra propia ventaja. Queremos que las personas piensen que somos importantes y mejores que ellas. De hecho, se trata del mundo. Es la filosofía del mundo. Tú eres el centro, los demás están secundarios. Hoy en día se habla mucho en redes sociales. Cuídate a ti misma, ponte de primero, valórate. Se disfrazan de un amor personal, pero no es nada más que egocentrismo, poner a todo el mundo detrás. Esa es la sociedad que vivimos. Una sociedad que quiere satisfacer nuestros deseos más egoístas. Mucho cuidado, porque eso sería un síntoma de que amamos más el mundo si nos dejamos arrastrar a esa corriente. En tercer lugar, ya finalizamos con ese. Seguir a Jesús no solo tiene que ver con negarse a sí mismo, no solo tiene que ver con amarlo, ¿no? Seguir a Jesús también tiene que ver con transformarse. Usted no necesita hacer a Jesús Señor. Él es Señor sobre todo. Usted necesita someterse a su señorío. El Señor no va a dejar de ser el Señor porque usted no venga a culto o porque nosotros ignoremos a Dios. No, Él sigue siendo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que tú decides no ganarle, hay mi hora de viajes ganando. Mientras un pastor ha entregado y se desvía del Evangelio, Dios tiene millones o cientos de siervos que hoy permanecen fieles a su llamada. No se trata de nosotros, mi hermano. Se trata de Él. Él es el Rey de Reyes. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios quiere transformarnos. Si lo eligió usted, no es porque usted sea el más guapo. Lo que nos hace diferente a la gente del mundo realmente no es nada. Todos hemos pecado delante de Dios. Lo que nos hace diferentes realmente es cuando el Espíritu Santo de Dios nos empieza a transformar. Romanos 12:1 al 2 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, y es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. Escuche la palabra conformarse. Es muy diferente a transformarse. Conformarse
a este siglo, sino sean transformados por medio de cambiar su pensamiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. A ver, uno de los dilemas más grandes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está fácil. Está fácil si me pones a pensar este versículo. ¿De qué manera yo puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Qué me está diciendo el versículo en unas líneas anteriores? Si su entendimiento se renueva, si yo lo renueve, ¿no? Si usted transforma su forma de pensar, guiado por lo que el pensamiento de la Escritura dice, guiado por el Espíritu Santo, usted va a descubrir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, no vemos a Dios, no lo vemos por ningún lado. Cuando solo pensamos en nuestros problemas, cuando solo pensamos en nuestro placer y deleite, cuando solo pensamos en lo que la gente nos ha hecho, nos llenamos de envidia, de egoísmo, de muchas cosas. Cuando usted solo piensa de esa manera, usted es imposible que descubra la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero cuando usted, su mentalidad, pone a Dios primero, cuando la palabra empieza a crear la forma en que usted toma decisiones y piensa de los demás, entonces tú ves la buena voluntad de Dios por todo lado. Te robaron la billetera. Gloria a Dios. Ese muchacho le llegó ahí, chivalmente, así. Decirle, te pasa esto, glorificas a Dios. Te pasa todo, pero glorificas, te traicionas, glorificas a Dios. Te levantaste y quedaste en el trabajo, glorificas a Dios. Pero si es feo, glorificas a Dios. No es la buena voluntad de Dios por toda. Eso no es resignación. Es aprender a vivir confiados en que Dios está obrando en nosotros aún en los peores momentos. Aún cuando fallamos, ¿sí? Yo no sabía que Dios utilizaba mis pecados para recordarme de cada vez que le fallamos al Señor, de X o Y manera, y vamos en arrepentimiento a Él, lo buscamos, eso nos recuerda algo. Nos recuerda que dependemos de su perdón, dependemos de su gracia. No vas a entrar al cielo porque no has fallado. Vas a entrar al cielo porque fallaste, lo buscaste, y Él te llenó de su gracia y se perdonó. Es por esa razón. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Quisiera platicarles un poco más de este tema. Creo que el Evangelio tiene mucho que decirnos acerca de qué significa realmente seguir a Jesús. Y creo que es uno de los temas más importantes. Póngale cuidado. Póngale atención. Lea el Evangelio. Acérquese al Evangelio. Escuche lo que el Señor dice acerca de sus seguidores. Y esto lo pone a uno a reflexionar. Aunque digo, la gente comenta, llevo 10 años siendo cristiano. Llevo 40 años en el Evangelio. Hace 35 años le entregué mi vida a Jesús. ¿Sí? Y yo digo, en la Biblia nadie hablaba así. Así. Ningún discípulo decía, hace un chorro de tiempo que le entregué mi vida a Jesús. Porque seguir al Señor Jesús no tiene que ver con una decisión del pasado. Tiene que ver con tu presente. Hoy. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? Hoy. ¿A quién amas? Amas al mundo, lo amas a Él. Hoy, presente. Por eso necesitamos buscarle. Y estoy seguro que Él nos ayudará a levantarnos, a permanecer. Por favor, se les pide, por favor, y démosle gracias al Señor.